Ya. Saludos a todas, todos, todos los presentes. Hoy día vamos a hacer un trabajo en grupo, viendo la cantidad de personas que hay conectadas, y va a ser un trabajo de entre 5 y 9 grupos. Vamos a usar 5 grupos para discutir desde una forma inductiva la idea de territorio que se trabaja en la investigación acción participativa y en la sistematización de experiencias y en los distintos tipos de trabajo comunitario y social que existe en la actualidad. Por lo mismo, ¿esto cómo se hace? Perfecto. Ya. Por lo mismo voy a dividirlo en 5 grupos. 4 de estos grupos van a leer un artículo. Así que voy a partir al tiro haciendo la división. Estos grupos van a leer un artículo, lo van a discutir, ya va a haber un quinto grupo que va a hacer preguntas y consulta a los grupos que están leyendo el artículo para llenar una pauta de trabajo que va a ser la construcción final del trabajo de este día. Y a partir de eso, de las definiciones que alcancemos en esa pauta, va a ser el elemento básico con que van a trabajar y van a construir el marco teórico del trabajo final que van a hacer. Así que ojalá resulte bien el trabajo de hoy día. Vamos a ir, sección grupos. Perfecto. Ya. Una pregunta desde la ignorancia absoluta. ¿Se puede mandar archivos por el chat o tengo que mandárselos por el mail? Aquí Eli, no sé, profe. Solo han mandado enlaces o cosas así. Te envío a todos. A ver, vamos a probar. Ya. Por mail voy a mandar los textos porque no sé cómo enviarlo por el chat. Disculpen esa dificultad. Así que los voy a dividir en grupo ahora. Hay un grupo 2, grupo 3, grupo 4 y grupo 5. Ya, profe. Nos vemos en un rato. Nos encontramos. Ya.
Profe, ¿por qué estoy yo nomás? Perdón, no te asignaba ningún grupo. Te vas a por llegar tarde. ¿Qué onda? ¿Qué onda lo responsable que solo vine yo? Ya está en el grupo 3, por si acaso. Pero no sé ¿Y hay cómo. que hacer? ¿Me lo pregunto en el grupo? Tienes que leer un artículo. En el grupo 3 te va a tocar mapeo de actores. Mapeo de actores. Sí. Lo siento por llegar tarde. Hola, profe. María Quedé Francisca. sola. No, si va entrando tu compañera que llegó tarde. Ah, ya. Así que al tiro. Que pensé que había quedado sola, que salía yo. Pero ya. Gracias, profe. Estoy mandando el mail, como no supe enviar por chat. Dame un segundo. ¿Qué dice? Ya. ¿Y ahora cómo vuelvo a lo normal? ¿Cómo vuelvo a la normalidad? ¿No le sale salir de sala? Sí, ahora sí. Está sin el micrófono, profe. ¿Por qué no te agrega a tu grupo? La pobre está esperando. Triste y sola. Que estaba como que solo desapareció. Después me veía yo en pantalla completa. Ya. Ya. Dice que tienes que entrar, pero no sé cómo hacerte entrar. Me debería aparecer acá como una invitación, pero no me aparece. Ya, pero profe, si no, no importa, si no se puede. Pero dejaste que María Francisca está, pero sola. Ah, ¿también hay otra persona que está sola? Sí. Ay, ahí sí, ahí sí. Unirse a la... Y ahora sí me voy. Ya. Chao, profe. Chao. Dando un mensaje. ¿Qué tal, profe? Sí, ¿cómo están, chiquillos? Profe, está grabando. No debiese grabar. No, no se va a mandar otro. El Jorge no se va a mandar otro exabrupto. No, no, estoy totalmente reformado. Está reformado. Ya. ¿Qué grupo somos nosotros? El grupo de control. Ustedes tienen el trabajo más ¿Vamos a hacer importante de todos. preguntas? Les voy a pasar la pauta que tienen que llenar porque sus compañeros en este momento están leyendo uno de dos artículos en relación a algún tema que puede ser territorialización de salud, mapeo de actores, cartografía social o el cuerpo de la mujer como territorio de lucha. Y su trabajo, que va a ser el más importante de todos, hace referencia a que van a tener que interrogar a sus compañeros sobre los temas de la pauta.
¿Les llegó la pauta? Tenemos que ¿No? preguntar lo que está en la pauta Sí, o completar hacer esa pauta. preguntas. Pueden hacer otras preguntas Ah, ya. para entenderlo mejor, pero la idea es que se entienda la ontología, la epistemología, los elementos de la herramienta, cómo se entiende la relación de la persona y el territorio, y la relación de los recursos que se observan en el territorio a partir de cada una de estas temáticas vistas, para ver la evolución de la idea de territorio en distintos ámbitos, desde lo que podríamos decir más tradicional del trabajo comunitario hasta elementos mucho más posmodernos, incluso en nuevas formas de entender la violencia de la mujer y la mujer como campo o territorio de conquista a partir de la teoría de género. No sé si se entiende. Yo cuando escuche las preguntas podría enfocarme. ¿No? Se la Profe, ¿a qué se refiere con ontología? ontología. La verdad del... Perdón, disculpe. No, profesor. dale. Cualquier aporte. No, porque me puedo mandar un condoro. No, mira, la ontología básicamente, si lo decimos en palabras simples sin darnos tantas vueltas, es cómo está dada la realidad o no, lo que existe o lo que no existe. Y técnicamente hablando, hay como dos grandes visiones de mundo de lo que existe o no. Por un lado es que la realidad está dada independientemente de nuestra existencia en el universo, y hay otra corriente que toda la concepción de la realidad está dada. Por favor, profe. Isabel. Hola, profe. Es que no sabemos cuál de todos los textos que mandó es, porque salía que nuestro grupo era género y territorio, y hay como ¿Sí? 3 textos que hablan. No, hay dos. Tenemos que elegir. Hay dos. No puedo minimizar. Dame un segundo. Ah, bueno, hay uno que se llama Cuerpo, Género y Derecho. ¿Y el otro cuál era, Karim? Lo había encontrado. Y el Las otro, nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. tienen que elegir uno de los dos. El cuerpo. El que a usted le parezca más Ya. adecuado, el más corto. Utilicen el criterio que les parezca a ustedes que les facilite el trabajo. Bueno, gracias, profe. Ok, gracias. Pero uno de esos dos, ningún otro. ¿Ya? Ah, ya, muy bien. Sí, Ya. Ya. gracias. Discutan. Después va a venir Jorge Gallego, Elizabeth Ayala o la Elizabeth Moreno a hacerle preguntas en relación al texto, por si acaso. Ah. ¿Ya? ¿Qué? Ok. Eso. Ok. Si cualquier pregunta, queda atento. Ahí llegó el profe. Disculpa. No sé qué apreté. O sea, un grupo apareció algo de grupos pequeños, apreté a aceptar y era que me querían hacer una pregunta. Ah, Ya, en lo que iba de la ontología, creo que quedé en la parte de que hay dos visiones, que el mundo existe fuera de nosotros y por otro lado toda la concepción del universo. No es que el universo nos necesita a nosotros, pero toda la forma en que entendemos el universo es construida por los seres humanos, entonces el conocimiento está dado desde nuestra existencia. Y por otro lado, la idea, lo más claro, la objetividad, por así decirlo, todas las teorías objetivas dicen que la realidad existe con o sin nosotros. Es irrelevante nosotros para su existencia, y por otro lado todas las teorías más posmodernas, construccionismo, socioconstruccionismo, constructivismo, narrativismo, plantean que la realidad se construye. ya lo entiendo. El típico, todos los profes que hacen el ramo de epistemología dan el mismo ejemplo de Confucio, creo que, o algún chino por ahí, algún pensador chino que dice, si un árbol se cae en medio de un bosque,
y no hay ninguna persona para que lo pueda ver. El árbol se cayó, y es una discusión que lleva como 3000 años, y hay gente que dice que cae independiente de nosotros, y hay otras personas que plantean que desde la concepción de caerse en adelante todo es construido por nosotros, por tanto, si nosotros no estamos para atestiguarlo, no existe. Profe, consulta Sí. aparte, ¿nos va a entregar la pauta? Se la envié por mail, recién. O sea, recién hace 5 minutos. Voy a revisar. Así como estamos hablando de la pauta misteriosa. Pero, profesor, con respecto a la realidad, por ejemplo, Ya llegó. un individuo, sujeto, sujeta, llega a este mundo, a una realidad, ¿él asume esa realidad o empieza a construir su realidad? Eso es lo que tenemos que... Lo que pasa es que nos vamos a enfocar en la idea de más o menos, territorio. ya. Ah, entonces ya lo entendí al tiro con la palabra que me dijo. ¿Cómo la gente ve su realidad en el territorio y nosotros cómo la vemos de afuera como otros? O sea, lo que pasa es que hay distintas concepciones de territorio. Hay algunas que el territorio está dado y hay otras que el territorio se construye. Por ejemplo, en las teorías más feministas se plantea que el cuerpo es un campo de batalla, es un campo de opresión frente a las mujeres y por tanto ahí se juegan los distintos elementos que están dados a partir del machismo, el patriarcado, de la posible liberación o igualdad entre los géneros o la eliminación de los géneros. Por tanto, el territorio es una construcción constante y que tiene que estar siempre atenta a la realidad. En la idea de sectorización de salud, por ejemplo, la idea de que el territorio está dado, o sea, la comuna de Olmué es la comuna de Olmué, no vamos a discutir si la comuna de Olmué se construye o tiene significados profundos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es cómo logramos reconocer las necesidades de los distintos sectores que existen en la comuna de Olmué para hacer llegar de mejor manera los recursos a las políticas públicas ahí. ¿Se entiende? Que son dos concepciones totalmente distintas de territorio. ¿Cómo haría esa pregunta, profe? ¿Yo cómo haría la pregunta? Sí. O sea, ¿qué están entendiendo por territorio? Básicamente. ¿Y esta pregunta se le hace a cada uno de los grupos? Exactamente. Que como no sabía si hoy día iban a haber 27, había 2 textos por tema. Si habían 27 estudiantes iba a ser 9 grupos, si habían menos de 27 iba a ser, como se hizo, 5 grupos. Sí, que estar tomando apuntes. Sí. Así que, Sí, porque los chiquillos están leyendo sobre un tema o una herramienta en particular, y ustedes le van a hacer una pregunta de metacognición, que es como lo interesante de este ejercicio. No quiero que me digan... Metaconclusión, o sea, más allá de la conclusión. Metacognición sí, o sea que tengan que pensar sobre lo que están pensando, no quiero que me digan cómo hacer un mapeo de doctores, les puedo mandar material de eso, sí. Lo que quiero que un poco logren inferir es lo que está la concepción a la base de eso. Voy a plantearlo de otra manera. Cuando alguien habla de pobreza, hay 3 bases teóricas distintas. Una más marxista clásica, que es la marginalidad. Una socialdemócrata, que es la exclusión social. Y una más de derecha, que dice falta de oportunidades. Pero si alguien no logra hacer la metacognición, te pueden meter en un gol. O sea, te hablan de falta de oportunidades y uno dice, parece interesante lo que está diciendo, pero no, lo que no tiene a la base es toda la concepción que existe de las políticas públicas, del rol del Estado, que hay detrás de eso. De la misma manera, si alguien te habla de marginalidad, uno con cierto conocimiento del tema de pobreza, logra identificar que la marginalidad implica una construcción de del modo de producción capitalista y la articulación de los medios de producción
que hace que haya cierta cantidad de la población que nunca puede integrarse al sistema productivo de un país. Y esa es la marginalidad. Eso está basado en la teoría de grupos. Exacto. Y entonces, si por ejemplo estamos hablando de pobreza, puede haber un concepto que pueda caer en los tres, por ejemplo, del marxismo, socialdemócrata y capitalista de derecha. ¿Puede estar el concepto vulnerabilidad en los tres? No. De hecho, un marxista nunca te hablaría de vulnerabilidad. Pobreza. No, porque con respecto a la pobreza, porque también puede haber vulnerabilidad de salud, vulnerabilidad activa, no sé, por eso lo pregunto el tiro. No, nunca hablarían de vulnerabilidad porque la vulnerabilidad es un elemento individual. Y por ejemplo, desde un elemento marxista más clásico, la individualidad no es relevante para el análisis. Lo que se ven son los grandes choques o las formas de alineamiento de los medios de producción que se reproducen de una forma particular en cada modo de producción, que sería el capitalista competitivo, que era el clásico que vio Marx, el capitalista monopólico actual, la Edad Media, la esclavitud. Cómo se alinean son distintas formas. Entonces la vulnerabilidad no tiene que ver con un elemento individual. La vulnerabilidad tiende a ser más socialdemócrata, o sea que la socialdemocracia intenta combinar ambos temas, entender que hay ciertos elementos estructurales, pero también elementos individuales para entender la pobreza. Ya, voy a ir con los otros grupos que no les he explicado. Vuelvo en un ratito. Preparen las preguntas. Ya, profe. Vamos a buscar unos jugos por mientras. Para tenerlo. Romina y Fernanda, ¿están por ahí? Sí, profe. Gracias, Fernanda. ¿Se entendió que tienen que leer uno de los dos artículos relacionados con la territorialización de la salud? ¿No? Uno de los dos, dijo. Uno de los dos, no los dos. Tomamos uno. ¿Cuál Sí. tomaron? El territorio como categoría fundamental para el campo de la salud pública. Perfecto. ¿El otro cuál era, profe? Gestión territorial integrada para el sector salud. Ya. Tomamos el otro. No, pero uno nomás. El que quieran ustedes. Sí, lo estamos leyendo. Que el otro es un manual. Entonces le iba a decir que leyeran el sector, el módulo 3 y 4, si es que elegían el otro. Yeah. Dentro de poco, la Eli y el Jorge van a empezar a hacerles preguntas en relación al artículo, por si acaso. ¿Ya? Ya. Ya. Perfecto. Nos vemos en un ratito. Ok, ya. Al estado de la sociedad civil y la economía del... Estaba grabando, ¿no? ¿Cómo? Profe, no está grabando. Ya, disculpen, solo iba a ver cómo iban con la lectura del artículo. Bien, estamos leyendo. Están leyendo uno de los dos artículos de mapeo. ¿Cómo? Sí, mapeo de actores como herramienta para el diseño y análisis de la política pública. Eso estamos leyendo. Perfecto. Dentro de poco la Eli y el Jorge les van a entrar a hacer preguntas, chiquillos. A nosotras, como que la Eli y el Jorge van a formular las preguntas para nosotras. Sí, porque de ellas tienen que llenar una pauta. Ya, pero profe, vamos a la página 6 de 20.
Ya, sí, no se preocupen, les voy a dar unos 10 minutos más de lectura. ¿Les parece? Ya. Vamos a llegar a las 8. Vamos a seguir entonces. Ya, nos vemos en un rato. Ya. Así, Ya nos vemos. nos vemos. Asimismo, el pluralismo separa al Estado de la sociedad civil y la economía del poder político. Morín, Constanza, ¿están por ahí? Sí, profe, hola. Sí, hola. Hola. ¿Cuál de los dos artículos sobre cartografías sociales eligieron? El del río. ¿El del río La Cauca? Ya, perfecto. ¿No se arriesgaron con el rizoma de Deleuze? Es que no íbamos a alcanzar a leerlo. Y No. sonaba más entendible este. Ya, pero entonces entendieron más o menos de qué se trataba la actividad en un ratito. Jorge y Elizabeth les van a hacer preguntas porque ellos tienen que llenar la pauta final del trabajo a partir de su lectura. Ah, ya. Y entonces leemos nomás el texto, recopilamos información y esperamos las preguntas del Jorge y la Eli. Sí, que van a ser más que en el contenido del texto, de la idea de territorio que hay detrás del texto. ¿Ya? Profe, cartografía es lo de dibujar como mapas y dibujar así como los territorios, ¿eso es cartografía o no? Sí, no. Lo que pasa es que existe una herramienta que se usaba mucho en el trabajo comunitario que se llama mapeo de actores, que tú te juntas con personas y van identificando los actores que hay en un territorio en un mapa. La cartografía social, a diferencia del mapeo de actores, lo que plantea es que nosotros tenemos ciertos, para no usar el mismo término de Deleuze, tenemos ciertos conocimientos, ciertos sentimientos, ciertas emociones de ciertos lugares en el mapa. ¿Qué quiero decir? Ustedes, por ejemplo, alrededor de Lusax, probablemente, aunque nunca hayan comprado droga, saben dónde más o menos venden. Saben, y puede que nunca hayan comprado. Voy a partir de la idea, estamos grabando, así que voy a partir de la idea que ustedes nunca han comprado. Pero igual saben dónde se hace. O saben a qué lugar después de las 11 de la noche no deben pasar, a pesar de que a lo mejor nunca la hayan asaltado. La idea de cartografía es que hay ciertas cartografías sociales, que hay ciertos conocimientos sociales que generan, por así decirlo, accidentes geográficos que nos permiten navegar, estoy siendo súper deleuziano, en un territorio sin la necesidad de que nadie nos diga ahí sí o ahí no, o que haya un negocio que diga venta de droga o que diga aquí carabinero. Uno sabe por qué lugares puede pasar, por cuáles no, dónde están las discotecas, dónde está el carrete, dónde puedo comprar alcohol, dónde es peligroso, dónde puedo recibir ayuda, sin la necesidad de que haya una señal clara de que eso ocurra. Y eso tiene que ver con un conocimiento que nosotros manejamos sobre nuestro territorio. Eso es lo que busca develar las cartografías sociales. ¿Qué? ¿Un poco mejor la herramienta? Sí, ahora la entendí un poco mejor porque igual todavía no la explican en la parte que estamos en el texto. Ya. Como que... 10 minutitos más. ¿Creen ustedes que terminarán el texto para que los chiquillos le puedan hacer las preguntas? no sé, Connie, ¿tú por dónde vas? Yo he leído como 3 páginas, pero igual ya puedo decir un poco la noción de territorio. Ya. Sí, 10 minutos. Ya, entonces nos vemos en un rato. Ya. Y de la acción de los sicarios. Ya, disculpen, ¿cómo van, chiquillas? Bien.
estamos leyendo por Ya. turno. Ya. Le voy a especificar un poco más la temática que le van a preguntar Jorge y Elizabeth en 15 minutos más. Que va a ser el tema o la concepción de territorio que hay a la base de esta herramienta. O de esta forma de entender el territorio. Particular. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, a las 3:15 le voy a pedir a los chiquillos que empiecen a hacer las preguntas, ¿ya? Ok. Ok. Sí, no, más o menos ya. Entonces, nos vemos en un rato. Ahí llegó el profe. Aquí estoy. Preguntémosle. ¿Llegó? ¿Sí? Profe, Dale. que tenemos duda con la tercera, la tercera pregunta que Ya. que dice, relación de la herramienta con el territorio. Y pensamos, ¿en qué herramienta? Y Lo luego que- pensamos en que quizás es como, ya dele nomás. Lo que pasa es que los artículos son de distintas herramientas que se han utilizado para trabajar en el territorio. El primero es de la sectorización territorial en salud, que implica una forma de entender la salud basada en un territorio específico donde se debe aplicar los planes de salud familiar, que es el modelo de salud que tenemos en Chile, que viene de la escuela francesa y que es una idea que debe venir como del año 1800 más o menos. La siguiente herramienta es el mapeo de La actores. herramienta de la política pública. Exactamente, la idea de que la política pública debe dar cuenta de las necesidades de los territorios, ya que no todos los territorios tienen las mismas necesidades. Entonces, que si hay una comuna como Valparaíso, donde hay mucha población joven de tránsito, o sea, estudiantes universitarios, tiene distintas necesidades de salud, que por ejemplo el MUE, donde va mucha gente de la tercera edad a vivir su jubilación. No es que Valparaíso no tenga problemas de salud, pero sus problemas de salud normalmente están más triste para Valparaíso, están más vinculados a la drogodependencia, al alcoholismo, al sexo no seguro, a las relaciones sexuales, al embarazo no deseado. Y por otra parte, Olmué tiende a tener, dependiendo del sector de Olmué, pero hay partes de Olmué donde hay mucha tercera edad, donde la diabetes, la hipertensión, incluso las enfermedades degenerativas a nivel neurofisiológico son la mayor parte de los problemas de salud. Y por tanto implica distintas capacidades de los equipos de salud. Ahí sería un plan de política pública y geriatría. Exactamente. O abarca específicamente la enfermedades. Porque si la herramienta puede ser el plan de política pública y geriatría basada, por ejemplo, en encuestas o tipificación de las enfermedades que atacan a la tercera edad, en su gran mayoría. Como la acaba de nombrar usted, independiente que también la podemos tener las personas más jóvenes. Sí. La diabetes, la hipertensión, todo eso igual la pueden tener personas más jóvenes. Sí, o sea, la diabetes, he visto niños de tercero o cuarto básico con diabetes. Sí. Pero esa es una herramienta, la sectorización. Hay otra que es el mapeo de actores, hay otra que es la cartografía social, y hay una cuarta que es el estudio del cuerpo de la mujer como territorio, desde las teorías más feministas. Entonces son esas cuatro herramientas, y esas cuatro herramientas se relacionan de forma distinta con su territorio, o con la concepción de territorio que tienen. No. ¿Se entiende? No, yo ya la entendí más o menos cómo va el tema. Sí. Cada texto que usted compartió, profesor, tiene una herramienta específica con la cual se está trabajando. Exactamente. Y ellos tienen que decirnos cuál se está trabajando, con qué método, forma y
bla, bla, ¿o no? Exactamente. Nosotros tenemos que rescatar esa información y anotarla en esa tabla. Exactamente. Muy. Que yo en mi cabeza me entiendo perfecto. También No sé si el resto me entiende. Yo también. No sé si les, ¿Y ahora le capté la idea? no sé si les parece que sigamos, que nos quedan para revisar dos preguntas, que es la Ya, relación de lo que habita el territorio con de los que habitan el territorio con ¿Con este qué? Con este territorio. Exacto. Relación de los que habitan el territorio. Con el territorio. Me iba a salir muy, valga la redundancia. Sí. ¿Y elementos presentes en el territorio? Ese era el último. Sí. ¿A qué se refiere con elementos, profe? Que, por ejemplo, en el mapeo de actores, lo más importante, lo que busco es encontrar personas, instituciones, organizaciones relevantes que tienen un territorio que tenga cierta potencialidad para ayudar a la problemática que estoy viendo. En las cartografías sociales lo que yo estoy midiendo son ideología, ideas, formas, sentir en relación a un territorio en particular. Cuando estoy hablando de la sectorización en salud, los elementos que busco son los elementos, por así decirlo, objetivos de un territorio: población, cantidad de población, edad de la población, mayor cantidad de problemas de salud, si es rural, si es urbano, locomoción. Los recursos, las formas que veo el mismo territorio son totalmente distintas dependiendo de la herramienta y la concepción a la base que hay de esa herramienta. Y eso mismo se va haciendo una red, por ejemplo, si estamos hablando de salud, si tiene movilización, accesibilidad, si hay planes de salud específicos, a eso se refiere, y en un lugar específico, por ejemplo, como usted dice, Olmué, pero tienen que ir a Quillota a tratarse una cierta patología. Exactamente. Y ahí entra, o el mismo caso del por ejemplo, la movilización, horarios y bla, bla, ¿no? Exacto. O el mismo caso del Olmué. Olmué tiene 3 sectores distintos de donde se organiza su CEFAM, y el tercer sector es el sector rural. Por tanto, la atención y el tipo de trabajo que hay es muy distinto al primer sector, donde están los colegios. En el tercer sector tienen que trabajar en lo que podríamos decir postas rurales. Por tanto, tienen que buscar personas que sean informantes clave. Bueno, voy a plantearlo, debería parar la grabación, pero lo voy a decir igual. La señora chismosa del sector, la buscan para que ella le diga a todos los vecinos que ese día va a ir el CEFAM a hacer una ronda, que la lleven a los enfermos a la posta rural. A la posta rural. En cambio, cuando tú tienes un territorio donde hay muchos más colegios, lo que necesitas es que tus profesionales de salud trabajen más en concordancia con el PROMO, que es el programa de promoción en salud, porque probablemente la mayoría de sus chiquillos no tengan enfermedad de la base, pero sí tengan factores de riesgo para desarrollar enfermedad. Entonces lo que uno busca es promocionar estilo de vida saludable, y se hacen mucho más talleres. Entonces tienes que tener trabajadores que no tengan que atender a personas que, por ejemplo, están postradas, sino que tengas que atender se hagan capaces de hacerle un taller entretenido a chiquillos de 4º o 3º básico. Porque ahí se ven las necesidades, por ejemplo, como usted, profesor, como habla de la posta rural, ahí podríamos hablar cuando hacen los operativos de los CEFAM, por ejemplo, van un día entero, revisan y le ven a las personas que ya generalmente en la ruralidad hay tercera edad o hay enfermedades que no son tratables en la posta rural, los derivan a ellas después. Y ahí por eso le hablaba de ese banco de movilización, que hay que movilizarse mucho, el horario.
Entonces probablemente, exactamente, pues, Jorge, o sea, como en el sector 3 de Olmué, probablemente su mayor necesidad sea una ambulancia que les permita trasladar a los pacientes el día de la ronda. En cambio, en el sector 1 a lo mejor, voy a poner, si en Olmué hubiese mucho carrete, necesitarían un programa como los que había en Valparaíso, Ilumina tu Carrete, que era de atención SOS a la gente que salía muerta curada de los bares en Valpo, y lo agarraba a este programa y básicamente los cuidaba, le daba un café o los dejaba que durmieran la mona dentro del espacio para evitar que fueran asaltados o víctimas, y ahí le aprovechaban para hacer concientización del consumo agudo de alcohol cuando se recuperaban al otro día. Pero eso implicaba... Oye, ese programa no lo sabía. Sí, no lo en conocía. Valpo por lo menos existía el programa Ilumina tu Carrete. Lo que habla probablemente de la cantidad de carrete que hay en Valpo. No, y es bueno porque, como dice usted, da seguridad, ¿no? Ya sea hombres, mujeres, jóvenes, adultos, porque Valparaíso también se ha caracterizado por riesgoso, ¿no? En un sentido de violento. Exactamente. Ahora lo interesante del programa era que habían profesionales, pero tenías que tener la paciencia a las 5 de la mañana que un tipo curado medio porfiado dijera, no, no quiero nada, me quiero ir. Claro. Y saber hablar y conversar, calmarlo, trabajar en crisis. Era todo un desafío. Y ahí también, entonces eso podría caer en herramientas que tienen los facultativos en su momento. Sí, por supuesto. Y la poca vida para estar un sábado a las 5 de la mañana. Ya. ¿Cómo prefieren? ¿Que desarme los grupos y ustedes van preguntando? ¿O entrar uno a uno a los grupos? Yo voy a opinar igual que la mayoría aquí. Las mujeres son mayoría, así que deciden, ¿no? No sé cómo sería mejor. ¿Qué piensan? Bueno, Nos estamos tirando la pelota. yo creo que en su totalidad, ¿por qué? Porque le daría pie a los que los van a estar de escucha, observando, a reflexionar su pregunta si es que no la tienen clara. ¿Ya? Y eso, en honor al tiempo, yo creo que va a ser bueno. ¿Ya? Sí, también. Profe, consulta, ¿los grupos saben qué les vamos a preguntar? Sí. Entré a todos los grupos, Ya. les dije a grandes rasgos, no les dije las preguntas específicas, les dije que le iban a preguntar en relación a la concepción de territorio de la herramienta. Ya. Pero antes de que nos disuelva, George, ¿cómo lo vamos a hacer? Usted lee y él explica y yo escucho. ¿Te parece? Claro, ya, pero sí puedo leer. Si es que hay que explicar mayor cosa a mayores rasgos, puede interceder también. ¿Tú te acordás Sí. de las preguntas que iban formulando a partir de cada una, Jorge, no? Es que por Porque eso ahí yo... ahí rápidamente le pegáis la vuelta. Claro, vuelta por eso tuerca. digo, me dan el cabezado y yo... Ahí vamos, ¿no? Yo tengo confianza. Sí, pues puedo leerla y ahí entre los dos podemos formularla. Pero tengo algunos Sí, puntos pues. acá también, por si acaso. Ya. Ya, muchas gracias, Lisa. Ya. Entonces voy a detener. ¿Están ahí Nos todavía? vamos en 55 segundos. Oye, Eli M, ¿tenemos Diga. reunión de conciencia hoy día? Oye, George, el profe está grabando todavía. Perdón. No importa. No voy a decir ningún absurdo. ¿Algún saludo para Jaime?
Nos vamos a reunir con él. Profe, no sé si usted va a estar rellenando también ahí o el trabajo lo hago acá. Me refiero a que como usted puede proyectar. Te pongo inmediatamente de coanfitrión. Ah, ya. Bueno. Te doy el poder. Ya, espero que la lectura les haya sido interesante a los distintos grupos. Hayan podido, si alguien conocía las distintas herramientas que les tocó a su grupo, le haya permitido profundizar los aprendizajes, pero ahora el grupo de control que lo componían Elizabeth Ayala, Elizabeth Moreno y Jorge Gallegos les va a hacer distintas preguntas a los grupos, así que la idea es que el grupo completo pueda contestarle. Les doy el pase, chiquillo, para que puedan llenar la pauta. Ya, voy a compartir la pauta. Ya, ahora sí, que estaba silenciada. No sé qué grupo va a partir. Como para... El grupo 1 era el grupo de sectorización, territorialización de la salud, por si acaso. ¿Cuánto? Sectorización en salud. O territorialización en salud. No le escucho. ¿No? Ahora sí. ¿Puede repetirlo, por favor? Territorialización o sectorización en salud. Sectorización o sectorización. No sé si quiere empezar voluntariamente ese grupo o empezamos con otro. El segundo es mapeo de actores. El tercero es cartografías sociales. Y el cuarto tiene que ver con el cuerpo de la mujer como espacio de lucha. Ya. ¿Qué había dicho Jorge? ¿Que empecemos por el primero? No, que lean la pregunta primero, para que tengamos voluntarios, si no... Ah, ya. Democracia. ¿Les parece si leemos todas las preguntas primero o de a una? De a una. Ya. La primera pregunta refiere a la ontología del territorio, es decir, si es que existe o se construye. En otras palabras, ¿qué se entiende por el territorio en el texto que leyeron? No sé si algún grupo que quisiera empezar. Y me indica qué grupo es cuando vale por favor. Prendan sus micrófonos, por favor. Dedocracia parece. Hola Eli, hola Jorge. Hola. Todo eso en verdad. Yo con la Connie Silva estábamos leyendo el de las cartografías sociales y bueno, en el texto
Si bien la cartografía es una metodología que sirve para como graficar un territorio desde sus como fronteras y como más de territorio de espacio, en la cartografía social proponían que el espacio se construía también con las relaciones sociales, interacciones e historia que este territorio tenía, como que el espacio no existía sin el tiempo, y en el tiempo existía toda la historia e interacción y como las representaciones que las personas que en ese territorio como que conviven y habitan. Entonces proponía la construcción de mapas, mapeos o del territorio que contemplaran las representaciones que las personas que lo habitan tenían de él, más aparte de como las fronteras o en este lugar se lleva como no sé, hablaban de la extracción, era de un territorio muy como golpeado por la extracción capitalista y como eso, como considerar las representaciones de las personas de ese lugar, tanto sociales, históricas, físicas, en la construcción del espacio gráfico, de forma gráfica. No sé si se entendió, si la Connie también me puede ahí complementar. No sé si están observando lo que estoy escribiendo, pero puedo leerlo también. Sí, por lo menos yo que estoy bien ciego, lo leo perfectamente. Lo leo para que Jorge vaya incorporándolo también. ¿Puedo leerlo yo, Eli? No Dale. tengo problema, porque igual hay personas que pueden que no estén atentas a la pantalla. Dice, el grupo de cartografías sociales, en cuanto a qué se entiende por territorio en el texto, dice, en cuanto a territorio del espacio, se construye a partir de relaciones sociales. El espacio no existe sin el tiempo ni sin interacciones. 2 puntos. Propone construcción de mapas que contemplen representaciones de personas del lugar histórico-físico. Si algo está mal, corríjame, por favor. No, yo creo que está bien, o sea, espero que se haya entendido igual. No sé si respondí la pregunta, pero... Según yo sí, o sea, porque dice que el territorio está construido. Necesita tiempo para construirse y tiene como algunos elementos como la historia, el lugar, personas, representaciones, para que esto sea. Así que, según yo sí. Sí, existe el territorio, pero se tiene que representar desde las personas que lo habitan, sus interacciones y su historicidad, pues, de todas las personas que lo construyen. ¿De esa forma? Yo encuentro que está bacán, Eli, lo que pusiste. ¿Puedo dar una opinión o no? Sí. Con respecto a lo que dice la compañera del tiempo que van construyendo los territorios, o sea, el tiempo también puede hacer desaparecer un territorio. Claro, lo que proponen en el texto es que esa desaparición que se daría en el tiempo tiene que quedar representada en el proceso de cartografiar un territorio. ¿Cachai? Es entender que durante el tiempo existen como cambios en el territorio en cuanto a espacio, en cuanto a relaciones, y eso tiene que graficarse o puede graficarse en una cartografía, más que solamente como lo físico o la idea de territorio como espacio solamente, sin historia o sin tiempo. No, si no te estaba preguntando si hay algo como que... Yo no voy a poner, ¿no? Pero le quedó muy bien. O sea, yo voy a dar el dato rosa. Las cartografías sociales es una reinterpretación que hace Deleuze y Guattari de el mapeo de actores, y el libro lo escriben después de irse a carretear a Brasil, básicamente. Se fueron a carretear a Brasil, de hecho su libro se llama Cartografías del Deseo.
Gilles Deleuze y Félix Guattari, y básicamente se fueron a carretear a Brasil y como no son gringos, pero para un brasileño todo extranjero con mucha plata era gringo, les dijeron que no se fueran a meter a las favelas, que no se fueran a meter a X barrio, que X playa era insegura, que esta otra playa era muy segura, que en esta carreteaban, y ahí se dieron cuenta que la gente construye mapas mentales de su territorio con los cuales navegan y se mueven constantemente, que no tienen ninguna relación con su espacio físico. En Valparaíso no hay ninguna advertencia que dice después de las 12 de la noche no ande por Plaza Chaurren que lo van a asaltar. Pero toda persona que ha vivido o estado en Valparaíso sabe que después de las 12 de la noche es muy probable que te asalten si uno está solo en ese lugar. Entonces todo ese conocimiento se puede representar y a partir de eso ellos generaron la idea de cartografía social. Y les doy el nombre de si alguno le interesa leerlo alguna vez. Bueno, profe. Quizás seguir con el mismo grupo y que responda el cómo se sabe del territorio, la epistemología del territorio, cómo se conoce, cómo se estudia, cómo se concibe el territorio. Aquí yo, a partir de lo que me dijo la Morín, fue que a través de la historia, experiencia, historicidad, de la representación del lugar histórico físico. No sé si es que falta, según ustedes que leyeron el texto, algún punto. Si se conoce a través de un método, experiencia. Daban ahí que hacían comparaciones de fotos antiguas y cómo está el espacio también hoy en día. Y lo hacían también como experiencias, pero a través de distintos grupos etarios, cosa de que cómo ellos verían el territorio en un futuro o cómo lo veían en un pasado. ¿Cómo se le podría llamar a eso? Traspaso de un saber, no de un conocimiento, porque como dice que le hablaban los antepasados, o sea, no los antepasados espirituales, sino que los abuelos, los bisabuelos, ellos traen, yo no sé, por lo que conversamos, ellos traen esa epísteme del cómo y cómo lo hicieron. ¿Cachai? ¿Cómo se llegó a generarse el territorio en un espacio, en algo físico? Y en un momento actual que está, los cambios que ha sufrido. No sé, pero todo parte de una base. ¿Quién les contó? Lo que sabemos también, para continuar, es que los textos son una herramienta. Entonces, ¿te acuerdas la herramienta que leyeron? ¿Qué relación tiene con el territorio que aparece en el texto? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Me la puedes explicar un poco? Lo hago yo. No podía hablar. Pero si quiere mejor, profe. Usted lo entiende mejor que todo. No, lo que quise referirme ahí es la cartografía social es una herramienta de tantas para graficar, entender o buscar elementos del territorio. En ese sentido, ¿cómo se relaciona el mapeo de actores con el territorio en particular? ¿Qué piensa el territorio? ¿Qué cree? ¿Cómo lo trata? Ah, bueno, yo lo que alcancé a leer es que igual como que había un respeto hacia la gente, como los distintos, como, no me acuerdo el nombre que como les decían, pero eran como personas que tenían cierta como más poder ahí, eran como dirigentes, no sé, es que no me acuerdo bien,
No, pero se hacía respetar las autoridades que estaban en los territorios para llegar a un acuerdo. Esa igual sería la respuesta como para la relación de las personas que habitan en el territorio, que están dentro del mismo territorio. Pero ¿cómo se usaría la cartografía como herramienta en el territorio? Algo así creo que apunta la pregunta. En relación a cómo interactuaba con el territorio, la utilizaban para la resolución de conflictos que tenían entre, por ejemplo, las comunidades que habitaban en el lugar y las entidades como industriales, extractivistas que estaban también de cierta forma habitando o utilizando el lugar. Entonces hablaban de eso, que les servían como para tener una idea de la perspectiva del territorio, o sea, de la gente que habitaba en el territorio, los sujetos, y con respecto a la relación de los que habitan, era una metodología participativa e interseccional, así la definían, y estaba como constantemente en un proceso de contrastación y diálogo, y como, por ejemplo, si el grupo metodológico, porque sí existía un grupo que estaba llevando a cabo la metodología, existía un grupo de estudio, llevaban lo que habían construido hacia las organizaciones sociales, hacia los sujetos que habitaban en el territorio, y ellos eran como los protagonistas del proceso porque lo modificaban, agregaban cosas que ellos como consideraban como representativo. Por ejemplo, podían llevar una cartografía anunciando los caminos, y después las personas que realmente habitaban en el territorio podían modificar dónde realmente estaban esos caminos o por dónde se transitaba, etc. Entonces igual era como un proceso en el que tenían protagonismo las personas que estaban en ese territorio. La construcción se hacía desde ellas y desde el diálogo entre lo que había dicho la Connie, pues como grupos etarios, la visión que, por ejemplo, las mujeres veían distinto el territorio a como lo verían los hombres, o las niñas ven distinto el territorio a lo que puede ser a como lo ven los adultos mayores que tenían la historia del lugar. En sí, con la cartografía se podían ver cosas que realmente no son físicas. Las relaciones sociales, también las económicas, porque muchos pueblos vivían alrededor del río, y se entiende ahí que quizá hay una cosa económica, entonces es bastante completa la cartografía en ese sentido. yo solo agregaría dos cosas de la relación de la herramienta con el territorio, porque Constanza y Maurín, creo, no me equivoco, fueron las que les tocó este texto. Sí. Sí. Que por una parte tiene que ver con que el territorio siempre está en un constante cambio, por tanto la herramienta implica que tienes que hacerte cargo de ese cambio, y en segundo lugar que el territorio no está en lo físico, sino en la relación que tienen las personas, en su intersubjetividad o subjetividad con ese espacio físico, que está cargado de significado, que está cargado de biología, que está cargado de historia, que está cargado de relaciones sociales. Entonces no es solo que haya un río, sino las relaciones sociales que se generan a partir de esa realidad física particular. Profesor, ¿Sí? por lo que acabo de escuchar de las compañeras, esa cartografía, y usted lo dijo parece que un poquito antes,
Le hicieron dos muchachos que se fueron a Brasil y ahí lo hicieron. O sea, esa tiene una subjetividad porque ellos lo hicieron de afuera del territorio, a lo mejor estuvieron en el territorio, en un trabajo, pero ellos entregaron el resultado para que los habitantes del territorio interpretaran y lo acomodaran a su forma de pensar del territorio. Sí, no, porque ellos más que hacer una cartografía, en ese libro ellos no ejecutan una cartografía, de hecho todo lo que ha aparecido fue a partir de ese libro, pero ellos plantearon, se dieron cuenta, por así decirlo, que la gente se mueve en sus territorios con ciertos códigos que no tienen relación con lo físico, o sea, ¿por qué sé yo, en Valparaíso uno se junta en la plaza Aníbal Pinto ante el carrete, pero jamás se juntaría en Echaurren? Si son dos plazas, las dos tienen una locomoción particularmente buena, las dos están más o menos igual de iluminadas, las dos no tienen pasto, son placitas chicas. ¿Por qué en un lado uno se junta y en el otro no? Y al darse cuenta de eso se dieron cuenta que habían significado, experiencias, historias de vida, relaciones sociales en los distintos espacios. Y ellos ahí plantean la idea de hacer una cartografía social. Pero de ahí muchos otros grupos empezaron a tomar esta idea y la transformaron en una metodología, más allá de los dos autores que vi en particular. Y cada autora, y de hecho la que leyó Maurini Constanza, era una versión colombiana basada en el trabajo Falsborda de la investigación acción participativa. Pero el otro artículo que le entregué era un artículo hecho por unos franceses, analizando la idea de rizoma en la cartografía social a partir del trabajo de Deleuze. También hay vertientes más anarquistas desde la Central de Trabajadores Española. Distintos grupos han tomado esta idea de cartografía social y la han adaptado a su realidad. Y hay grupos externos que hacen esta cartografía, como hay grupos internos que la han realizado en distintos espacios. No sé si te logro... No, sí quedó claro, y entonces ahí estamos hablando de una intervención, acción participativa, porque ellos entregan los resultados para que quienes lo reciben puedan modificarlo y adaptarlo a su propia experiencia. Tomar de ahí una base. Exactamente. Gracias, profesor. Ya. Muchas gracias, compañeras. ¿Qué pasaron? Sí. Sí, yo creo que está completo y faltaría como rellenar un poco, pero está toda la información, según yo, solo que no está puesta en las partes adecuadas. Así que podemos continuar con el siguiente grupo, si es que no les importa. Vamos, ¿qué grupo? ¿Sectorización o Territorialización. Ah, ahí está. Jejeje. O territorialización. O territorialización en salud. Hola. Nosotras con la ALME y la FRAN nos tocó el de mapeo de actores. Y como territorio, no sé si igual si la ALME y la FRAN me pueden ir ayudando, pero como que no lo decía explícitamente, pero nosotras lo entendimos como que es una construcción de diversos actores y grupos sociales, tanto públicos como privados, que están como constantemente dialogando para poder tomar decisiones, y el lugar o como un poco la institucionalidad donde se toman estas decisiones que provienen de este territorio es el Estado. No sé si se entiende o se responde un poco. Complementar un poco que de ese diálogo, a partir de ese diálogo, como de la pluralidad de opiniones, se crean las políticas públicas, como siendo el ente, no, pero no sé si eso es tan relevante en verdad en esta pregunta, pero la política pública.
como que al final entendimos que el territorio es este espacio de diálogo, como que se va construyéndose por las personas que dialogan. Dialogando. De manera dialogante. ¿Le damos con la 2? Sí, la iba a leer, pero dale nomás si es que la quiere responder así. Ya, la voy a leer igual. Epistemología del territorio. ¿Cómo se conoce, estudia, se concibe el territorio? ¿Cómo saben del territorio? A través de un método, experiencias, etcétera. ¿Cuál es el saber de ese territorio? Yo creo que el saber del territorio sería como las opiniones que confluyen, como las diversas opiniones que construyen, o sea, como que confluyen en este, como, no sé cómo decirlo. Como momentos de estado de diálogo. Porque decía el texto también, complementando lo que decía el Alme, como que cómo se van viendo las necesidades de este territorio a través de no sé, por ejemplo, movilizaciones de grupos que estén en desacuerdo a las políticas, o grupos que estén en de acuerdo, o privados también que participen, y que la manera en cómo se iba dando como énfasis a la solución de estas necesidades que van surgiendo es a partir de que el Estado puede reconocer cuáles son las necesidades más importantes, y a través de eso también salía como el mapeo como una herramienta útil para identificar todos los actores que confluyen y que dialogan en este territorio. Entonces las necesidades van conociéndose como en esta competencia y el conflicto en el Estado. No sé si me quiere agregar algo. Sí, o sea, en verdad como... Profe, no se ría. ¿Por qué no? Que se ríe como... Qué tonta. Ustedes están poniendo una Se interpretación. burla de nuestra interpretación. Es la Está alegría grabado. del aprendizaje. Es la alegría de ver su proceso de aprendizaje. Ya. Lo otro que iba a decir, pucha, se me olvidó hasta la idea. Como de cómo se conoce o cómo se construye el territorio, o quienes conforman este territorio serían como los diversos actores que confluyen, y que pueden ser como actores individuales o actores colectivos. Repite esa última idea, porfi, Alme. Ay, sorry, que cómo se construye este territorio. Profe, me distrae que se ríe. Voy a apagar la cámara. Ya. No. Para reírme tranquilo. Que el territorio se conforma a partir de los diferentes actores que como que participan, y que pueden ser actores individuales o colectivos. Como que al final ellos son quienes conforman este territorio. Eso entendí. ¿Puedo dar una pista? Por favor. ¿Sí? ¿Cómo se prioriza la opinión? Por la competencia y lo que va funcionando en la práctica. O sea, Porque se supone que no debería haber... pero puede ser como, quizá en base a como esta división que hacía entre actores públicos y privados. ¿O no, nada que ver? ¿Va por ese lado como su pista o no? o sea, me refiero a que ¿cómo organizo la información en un mapeo de actores? Voy a plantearlo así. Que es la base del mapeo de actores, que busca solucionar un problema social. Por tanto, articula la pregunta. O sea, por ejemplo,
Problema de la universidad, no sé, cuando yo estudié en la universidad, el consumo excesivo de alcohol. Por supuesto, yo jamás lo tuve, fueron mis compañeros. Claro, me imagino. Consumo excesivo o agudo de alcohol. Parto de ese problema y organizo las opiniones, los actores públicos, privados, las organizaciones, actores clave, en relación a esa problemática y priorizo en favor de solucionar ese problema con un criterio de efectividad, eficiencia, impacto, menor gasto de recursos. La información no se organiza, por así decirlo, a la buena de Dios, sino que tiene un cierto criterio estructurante, que es lo que le da sentido. Podemos seguir. ¿Qué relación tiene la herramienta que estudiaron, que es el mapeo de, ya se me olvidó el nombre, De redes. mapeo de actores, de redes, Actores. con el territorio? Este territorio construido a partir del diálogo. Ya. Dale, Lu. Bueno, la relación es como que las mismas grupalidades van conformando estas necesidades del territorio, como que, o sea, se van viendo un poco en la práctica, en el territorio, las necesidades que va presentando las grupalidades. Era al revés. Sí, como que el mapeo de actores al final se utiliza para comprender los escenarios como en los que como en los que van a, no sé cómo decirlo, los que van a afectar como las políticas públicas, como a dónde van a ir dirigidos. Ya, lo siento que estoy muy lentita para escribir. No, by full. Sí. No, de hecho, se agradece porque ya, para variar, me pasé media hora con la hora de clase. ¿De verdad? Sí, ya son 5 para las 4. Pero podemos hacerlo rapidito si todos apoyamos. Ya. Ya. La relación que hay entre los habitantes y el territorio, donde se encuentra esta herramienta. Yo creo que Bien. sería esta relación como de verse como impactadas por la política pública y también por el problema público. No sé qué opinas tú, Mayo. Sí, ¿Cómo se podría explicar de otra forma? relación, quizás. Como A el ver, impacto de la política pública O sea, sí, que en la población a partir del diálogo, algo así. no, es como que la política pública al final es el resultado de lo que se va a definir como prioritario, dentro de un problema público. claro, solucionar como que dentro de todos los problemas que puedan presentar todos los actores y grupos que están en la sociedad y que se conviven en este territorio, las políticas públicas van a marcar lo prioritario, y esto prioritario se va viendo en el Estado a través del debate y del conflicto para ver cuáles son los problemas más urgentes que puede tener esta sociedad, para ponerlo un poco en el fondo como en esta agenda pública que hace el gobierno todo el tiempo, como de ver cuáles son los problemas más urgentes, solucionémoslo, entendiendo que hay muchos otros problemas también. No sé si se entiende. Sí, yo lo entendí súper. Y finalmente, ¿cuáles son los puntos relevantes respecto a la problemática? A esa no sé qué quiere decir.
que son los elementos presentes en el territorio. No sé si el profe me quisiera apoyar para generar una pregunta que se entienda, por favor. Es como el Estado como ente o la institución resolutiva o como de convergencia de todas estas problemáticas para poder configurar las políticas públicas que tengan sentido en cuanto a responder las necesidades del territorio. No lo entendí. ¿Puedes repetirlo? ¿Era eso o no se entendió para nada? Mire, voy a intentar traducirlo. O sea, el mapeo de actores plantea que los distintos territorios tienen herramientas, tienen potencialidades, tienen, por así decirlo, productos, elementos, potencialidades para desarrollar y afectar el desarrollo de una política pública positiva o negativamente. Entonces, si uno es capaz de detectar el territorio lleno de recursos, potencialidades y problemas, y logro hacer el mapeo de los actores más relevantes de ese territorio, puedo tener un mayor impacto en una política pública particular, o no solo una política pública. Ese artículo era de política pública, pero de una intervención particular que se realiza en un territorio. No anoté nada. Me rindo. Bien. Voy a hacer una pregunta. Pero Se le fundió el cerebro a esta altura. un poquito, hace mucho calor. Pero la puedo llenar después cuando vea la clase. Podemos seguir avanzando, así que ya se respondió la pregunta. Por favor. Ya. Avancemos. ¿Queda alguien del primer y cuarto grupo? ¿O se arrancaron? Yo creo. Ya. Queda el grupo de sectorización o territorialización en salud y el cuerpo de la mujer como espacio de lucha. Por favor, alguno que se pronuncie. Le avanzamos más rapidito. Romy, vamos. Ya. ¿Qué grupos son? El 1. El 1. Ya. Entonces, ¿qué entienden por territorio en el texto asignado? En el texto se hablan como de tres formas de entender el territorio, pero depende mucho desde la perspectiva en que se aborde. Como hay un párrafo que habla de eso, un párrafo súper cortito, depende si es de carácter global, regional o local, dice, o desde las capas hegemónicas o de las capas subalternas. Entonces, de hecho menciona el nombre, se puede entender como territorios de acumulación extractivista, territorios urbanos de sacrificio y territorios de configuración de la vida. Todo depende desde quién se vea o desde qué se vea también. No alcancé a escribir todo. Me quedé en el territorio de extracción extractivista. Me faltan 2, porfis. Si es que me los puedes decir de nuevo. Territorios urbanos de sacrificio y de la vida. Pero depende, como aunque se forman como, no sé si llegan a ser como categorías, depende de la perspectiva del sujeto. ¿O para qué se utiliza también el territorio? O Claro. sea, cómo se ve también. Ya, me faltó uno, pero después se los pregunto por interno. ¿Cómo se conoce, se estudia o concibe el territorio? Estamos hablando de epistemología del territorio. ¿Cómo saben del territorio? ¿A través de algún método, experiencia, etcétera?
Como que en el texto hace como un recorrido como histórico desde como de la colonialidad. Sí, parte desde ahí hasta ahora. Como ya como el sistema capitalista en el que estamos y cómo se utiliza también el territorio para Sí, cumplir como ciertos como objetivos. es como si el territorio pudiera entenderse desde el sistema mundo que hay en un momento preciso. ¿En un momento histórico? ¿A eso te refieres? Sí, en un momento particular. Yo creo que la primera y la segunda, o lo que hemos dicho hasta el momento, pueden responderse juntos también. No sé si la respuesta está completa, si está separada. Pero se entiende igual. La otra pregunta. Ya. ¿Cuál es la relación de la herramienta que estudiaron con el territorio? No diría que el texto habla de una herramienta, más bien de cómo se entiende el territorio. Habla cómo se relaciona la salud, el campo de la salud pública con el territorio, pero no como lo otro, que era el mapeo de actores. No habla, sino que es como un desafío como entender el territorio y a partir de eso como generar como, no sé si planes, pero hacia la salud pública. Una forma más integral de entenderlo para que no solamente se enfoque como en la enfermedad o en el proceso biológico, sino que abarque también los determinantes sociales de la salud, pero situados en el contexto, espacio, ¿no?, de donde esté la persona y cómo lo viva. Ya. No sé, chicas, si es que están leyendo lo que voy escribiendo, por si alguno de los grupos quiera o pueda corregir, dele nomás. Según yo voy entendiendo todo. No sé si se entiende la escritura. Ya. Después dice, la relación de los que habitan el territorio, bueno, ya especificaron que no era un territorio como tal, pero podría ser desde el punto de vista de la salud con el territorio, la relación que tienen estos dos. O sea, es que estos como tres tipos de territorios como que igual tienen un tipo de cómo afecta a la persona en sí. Por ejemplo, el territorio de acumulación extractivista habla de cómo al final el territorio se utiliza como una estrategia de poder hacia como estos recursos naturales que tiene, entre comillas, ya sea petróleo, mineras, y eso también afecta en la persona. Claro, decía que hablaba de los cuerpos, de cómo la expropiación de ese territorio y también la adaptación que se hace para poder utilizarlo en la producción de tal recurso afecta a los cuerpos que allí habitan, que al final tienen que trasladarse o tienen que irse hacia otros sectores para poder beneficiar esta acumulación capitalista. Y eso a la larga también produce, es como
como una cadena, ¿no? Afecta en la parte de los territorios urbanos de sacrificio, produce estas áreas o zonas de sacrificio que podrían verse como una consecuencia negativa de esta acumulación del capital, donde se habla de no solamente zonas de sacrificio ambiental, sino también social, donde hay segregación, marginalización. Sí. Y que eso afecta en la forma en que en la otra parte, ¿no? Territorios de configuración de la vida, de cómo las personas también se entienden a sí mismas dentro de ese territorio. Y el último tiene como harta relación en cómo se ve la salud pública, porque claro, o sea, podemos ver como ciertas características de algún territorio, pero si otra persona vive o habita en otro territorio, no va a tener como las mismas características que algún territorio que tenga como o una acumulación o producción capitalista en comparación a otro que tenga como una vida contraria a esos como, no sé si estereotipos, pero su forma de vida no va a ser compatible con ese territorio. Ah, ya, del territorio. Justo te iba a preguntar si era por el territorio o por la salud, o el modo de vivir en el Es territorio. que claro, o sea, el territorio está como antes está relacionado con la salud pública. Claro, al final lo que hace el texto es de que si bien el territorio puede entenderse como desde un punto de vista geográfico, es más que eso, no se limita, sino que también puede construirse a partir de las relaciones relaciones históricas, sociales, culturales que puedan darse allí. Mira, ¿puedo opinar? Sí. O sea, por lo que entendí, los territorios lo hacen las personas hacen territorio, porque tú dijiste que, por ejemplo, modelo capitalista ya zonas de sacrificio, pero a lo mejor va a tener más dispositivos sociales y de salud, porque en esos sociales llámese colegio, oficinas públicas, centros médicos, CEFAM, porque van a tener que tener a la población bajo control o aprendizaje. Y si la gente adulta a la que se va, van a tener que tener otro tipo de salud y a lo mejor más esporádico, ¿cachai? A lo mejor van a tener, como lo conversábamos delante, antes de empezar una posta rural, ¿cachai? Para las personas que se fueron, que ya a lo mejor son mayores, o ya tienen enfermedades crónicas, diabetes, cosas por el estilo, ¿cachai? Pero va a ir un dispositivo una vez a la semana avisando que va a ir una medicina general y los van a atender. Pero de ahí van a ser derivados. O a lo mejor, como decía el profe, te falta una ambulancia para que lo lleven los dispositivos de salud con más tecnología. Por eso me refiero a que los territorios lo hacen las personas, que habitan un espacio. No sé si estará más o menos bien lo que entendí yo, lo que ustedes quisieron decir. Bueno, yo creo que eso puede ser una interpretación. Hay una parte en el texto que dice que es en el espacio territorial donde se dan las relaciones entre los procesos naturales y los procesos sociales. Entonces, yo entiendo que el texto hace este recorrido para ver que no hay una sola forma de entender el territorio y que al final este territorio no solamente está dado por procesos naturales o un espacio geográfico, sino con las relaciones sociales que se dan dentro de ese lugar, que al final van a repercutir en cómo la persona se ve a sí misma, cómo se relacione con el otro y con el espacio, y en qué condiciones vive y a qué tiene acceso también. Y eso se va a reflejar en este campo de la salud pública. Eso, no sé si había otra pregunta.
Sí, perdón, que estaba terminando de escribir. Ya. El último punto es ¿cuáles son los elementos presentes en el territorio? Era la pregunta que el profe trató de explicar mejor. Donde explicaba que cada herramienta tiene como elementos principales y si es que se lograron identificar. A ver, voy a cooperar porque creo que no quedaba tan claro en ese texto, quizás. No. El tema de... A ver, el sistema de salud chileno se basa en dos ideas que probablemente sean las más marxistas o las más extrañas de toda nuestra política pública. Uno que tiene que ver las determinantes en salud, que básicamente dice que hay ciertos elementos de nuestra vida personal que van determinando nuestro acceso a la salud, y no solo nuestro acceso, sino nuestras posibilidades de recuperación o de afectación de una enfermedad. En palabras simples dice, si eres mujer pobre e indígena, te va a enfermar 3 veces peor, las secuelas van a ser 10 veces peor, y tu posibilidad de recuperación de una enfermedad grave va a ser mucho menor que una persona que viva en Las Condes de alto ingreso socioeconómico y que pertenezca al 1% más rico de este país. O sea, básicamente que todos, al pertenecer a distintos territorios, a distintos colectivos, tenemos distintos elementos con los que nos relacionamos, tanto con el territorio como con nuestra salud. Y el segundo punto tiene que ver con el modelo ecológico, que implica que el territorio es mucho más importante para entender la salud que solo el nivel individual. Cuando uno habla de modelo ecológico y yo digo, no, yo estoy súper bien, ¿cómo te llevas con tu familia? Mal. ¿Conoces a tus vecinos? No. A nivel de salud mental vas a estar pésimo. Porque no estás... La única forma de estar sano es teniendo una buena relación contigo mismo, con tu familia, con el territorio en que te mueves y teniendo un cierto apego con el sistema político en el que te mueves. Es decir, que la salud en particular es mucho más amplia, o son mucho más importantes, no solo los elementos individuales, sino todos los elementos territoriales que van configurando. ¿Y qué quiero decir? Que yo vivo en Viña del Mar, pero es muy distinto que yo que vivo en Viña del Mar, en el centro de Viña, que hay gente que vive en los cerros de Viña. Mi accesibilidad, sin contar mi nivel socioeconómico, a servicio, a salud, a esparcimiento, es 10 veces mayor que una persona que a las 10 de la noche le deja pasar la micro para la casa, sin pandemia. Por tanto, los elementos presentes en el territorio tienen que ver con un elemento de acceso y de relación con ese acceso muy importante. Profe, no entendí lo del marco ecológico. ¿Me lo puede explicar de nuevo, por favor? El modelo ecológico plantea que nosotros estamos insertos en distintos círculos en nuestra vida. Uno es el individual, básicamente mi corporalidad. Otro es de las relaciones del grupo primario, familia o qué sé yo, por mi edad o por la de ustedes probablemente, si alguno vive con su pareja, con pareja, o si vive con un grupo de amigos, con el grupo de amigos con que vive. Por eso se dice grupo de relación primaria. Después viene un nivel comunitario, un nivel social y un nivel político. Y que todos esos elementos son relevantes para nuestra salud y para nuestro bienestar. Por tanto, qué sé yo puedo creer que estoy súper bien en mi vida, hago yoga, hago cuencos, no sé, salgo a correr 10 kilómetros diarios para mantenerme físicamente bien, pero con mi padre y mi madre no me hablo, probablemente no sea una persona así. Y eso está marcado en los territorios también, porque el nivel comunitario y el nivel social existen en el territorio. La accesibilidad a buenos colegios, la accesibilidad a buenos servicios de salud, la posibilidad de tener espacio de esparcimiento, el acceso a cultura son elementos que están en el territorio, pero están desigualmente repartidos, lo que va a afectar nuestra forma en cómo nos relacionamos con él. Sin contar si, qué sé yo, peor aún, vivo en
Puchuncaví me llegan todos los gases venenosos de NAP o de las empresas petroquímicas que están en Quintero. Ya, profe. Ya. Estaríamos con ese grupo. Nos queda el último, que refiere a el cuerpo de la mujer como espacio de lucha. ¿Hay alguna integrante de ese grupo? Yo estoy. Isa, Hola, Isa. gracias por quedarse. El otro territorio se fue. Coméntenos, ¿qué se entiende por territorio en el texto? Bueno, la verdad es que no alcanzamos a leer el texto por completo, pero voy a tratar de responder las preguntas con lo que tenemos de información, con lo que pudimos interpretar. Entonces, más que nada el territorio para el texto lo entendimos como un territorio simbólico porque habla más que nada del cuerpo de las mujeres, los cuales son usados para los conflictos bélicos. El hecho de abusar de los cuerpos de las mujeres son utilizados como como arma bélica en todos estos conflictos y que generalmente no genera ningún impacto o en ningún tipo de sociedad o no tiene ninguna como repercusión o castigo. Pero eso. ¿En qué sentido, Isa, se refiere a un territorio simbólico? Entendí algo del conflicto, pero no caché más. Como el cuerpo de las mujeres como violentado por los conflictos bélicos. Así como en resumen. Voy a hacer un resumen. En las guerras, por ejemplo, parte, y esto viene desde la antigüedad, parte del botín de guerra era quedarse con las mujeres de tu enemigo, violarlas, violentarlas sexualmente, y eso técnicamente no tiene ningún beneficio, no es que gane un cerro estratégico, no es que gane un pozo petrolero, pero por algo siempre ha existido en los conflictos bélicos. El campo simbólico de lo que representa a la mujer implica que es válido como botín de guerra en ese texto, y en los otros textos la violencia que reciben las mujeres tiene un patrón específico de supremacía del hombre frente a la mujer, como recalcar esa supremacía, y que por tanto es ideológico, más que el abuso a la mujer al final siempre tiende a ser ideológico. El cuerpo de la mujer se transforma en un espacio ideológico de conflicto constante. Verlo como que el cuerpo de la mujer es un espacio, creo que voy a decir lo mismo que dijo, un espacio de abuso ideológico. O sea, el cuerpo de la mujer es una construcción que va más allá de solo el cuerpo. A ver, voy a ponerlo. El cuerpo de un hombre o el cuerpo de la mujer, lo único que se diferencian son los órganos reproductores, básicamente. Y en las características biológicas secundarias. El busto, el contorneo de las caderas, los pelos, el desarrollo de barba de los hombres, pero no hay diferencias biológicas tan grandes. Pero ¿por qué el abuso, la violencia contra la mujer se ha institucionalizado como un proceso constante en la historia? Y eso habla de que se considera un territorio de conquista, un territorio ideológico que va más allá del simple hecho biológico. Gracias. En cuanto a la epistemología del territorio, ¿cómo se conoce, cómo se estudia o se concibe el territorio? ¿Cómo se sabe de ese territorio? ¿Hay alguna metodología, alguna experiencia? Dentro de lo que pudimos como de lo que pudimos leer,
claro, existe esto como históricamente y como ideológicamente la concepción del cuerpo de las mujeres como un territorio de conquista, pero la autora, que es Rita Segato, pone algunos ejemplos como por ejemplo, como valga la redundancia, por ejemplo, la conquista como al pueblo maya. En México también da ejemplos de conflictos en Guatemala, en Ruanda, ahí se me olvidó otro, pero hablaba de distintos conflictos y cómo se iba, o sea, de distintos, como en distintos territorios, ya como específicamente un territorio, y cómo se iba como desarrollando, cómo iba ocurriendo como este tipo de violaciones sistemáticas. Entonces se podría decir que a través de la historia y la experiencia A través de se la conoce, historia, ¿no? sí, va hablando como de, en la historia, cómo ha ido cambiando y cómo ha ido como desarrollando un poco. Ya han habido algunos cambios en el sentido de los tipos de abuso, a lo mejor, pero la concepción siempre ha sido la misma. Ya, gracias. O sea, Em, y básicamente tiene que ver con dos elementos, que hay un abuso físico propiamente tal, o sea, la violación existe, pero es la consecuencia o la concepción que hay detrás la que se estudia también, como dice la compañera, que es básicamente... lo siento. ¿Qué pasa? No, con la L. El Word no me pescaba y pegué un gritito. Y eso se escucha, lo siento. Dele nomás. Que tiene que ver No escuché nada. con una parte que es física, o sea, la violación existe, el abuso a la mujer existe, la prostitución forzosa existe, y eso se puede documentar, pero como plantea la autora, la concepción que hay detrás del espacio de la mujer como espacio de dominación simbólico, se estudia de otras maneras, de cómo se relata la historia, de cómo se escriben. Por ejemplo, los alemanes no han tenido problema en pedir perdón, claro, perdieron la Segunda Guerra Mundial, por el Holocausto, porque ellos exterminaron no solo a los judíos, sino a los gitanos, a los homosexuales, a los disidentes políticos. Pero los japoneses nunca han sido capaces de pedir perdón por los crímenes, y de hecho niegan sus crímenes en la Segunda Guerra Mundial, porque gran parte de sus crímenes estuvieron vinculados a la esclavización sexual de la mujer. Y es un tema bien interesante de cómo es más fácil pedir perdón por exterminar a todo un pueblo que pedir perdón por violar a las mujeres. ¿Qué concepción hay detrás? ¿Por qué es tan importante ese territorio? ¿Por qué es tan importante negar una cosa evidente que todos los documentos históricos plantean que se hizo? Ya. Dice, ¿cuál es el saber de ese territorio? Ay, parece que eso ya lo dije. Espera un momento. Espera muy chiquitito. Sí, es que no sé qué le pasa al Word. Lo subo y lo suelto y se baja solo. El Word se cansó. Se cansó de la clase. Sí. No quiere escuchar más. Estamos hablando todavía de la clase. Del Word estamos El hablando. Word. Del Word. Ya, la próxima, nos quedan poquitas. Dice, ¿cuál es la relación de esta herramienta con el territorio? ¿Cómo se podría decir aquí, profe? Porque, o sea, hablábamos de algún tipo de metodología
y se respondió que podría ser a través de la historia, de la vivencia y también de lo que usted había comentado. Aquí básicamente el territorio del cuerpo de la mujer. Entonces, Sí, ¿cuál sería la herramienta? la herramienta del análisis que se hace sobre el cuerpo de la mujer como espacio de lucha. O sea, básicamente, voy a intentar plantearlo de otra manera, para no repetir lo mismo, es cómo nos relacionamos con el cuerpo de la mujer o cómo lo logramos entender para darnos cuenta de las violencias a las que se ven expuestas constantemente en su día a diario. Porque si yo como hombre salgo a las 2 de la mañana de un carrete, el máximo miedo que puedo tener es que me asalten. ¿Qué pasa en el mismo sentido en una mujer? ¿Su máximo miedo es que la asalten o que la violen? Las dos cosas. Pregunté cuál era el máximo miedo. No sé si para una mujer sea tan grave que la asalten. Que la violen. Comprendo. Y en definitiva, el elemento básico de la relación, para hacer el cierre, en relación al cuerpo de la mujer, y ojo que esto ya lo planteaba Marta en relación a los trabajadores, tiene que ver con el poder, el ejercicio del poder en el territorio. El estudiar las violencias a las que se ven expuestas los cuerpos de las mujeres implica ver cómo el poder que aplican los hombres en el territorio o en la ideología frente a las mujeres, porque a los hombres, qué sé yo, cuando nos torturan nos sacan la uña, nos revientan, nos sacan los dientes, nos ponen electricidad en los testículos, y el primer acto de tortura frente a una mujer es la violación. ¿Qué implica? ¿Qué ideología hay detrás? ¿Qué elemento está detrás de la aplicación del poder? ¿Por qué se aplica distinto a distintos cuerpos? Por ejemplo, en otro aspecto que yo tuve que trabajar mucho cuando trabajé en Sename, que tenía que ver con el abuso sexual de niños. El adulto que abusa a un niño no lo abusa por el placer sexual que le produce el cuerpo del niño. No es que se excite con el cuerpo del niño, sino que se excita con la relación de poder que puede ejercer frente al niño. Eso era lo último que quedaba, profe. Lo acaba de responder. Ya. La relación la persona con el territorio. Dejémoslo así por hoy día porque ya lo exploté demasiado. Agradezco la paciencia de estos 12 mártires que se quedaron. Hasta el final. ¿Cuántos quedamos? 12, 11, contando y somos 12. Le agradezco mucho. Y la próxima semana vamos a utilizar este mismo trabajo que espero que la Eli me lo mande al mail. Sí. Para... Y si hay que corregir algo, por favor, corríjalo. Para comenzar la próxima. ¿Lo va a mandar, profe, esto después? Por supuesto, sí, lo quiero ir completando durante la semana porque este va a ser la base del trabajo de la próxima. Ya, gracias. Ya. ¿Ya? Entonces, Sí. le agradezco mucho la paciencia a usted, y las ganas de aprender. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Ya tengo los centros confirmados que nos van a aceptar, así que les voy a mandar las instrucciones para el trabajo final el día miércoles. ¿El miércoles? Sí, que en mi mundo mágico lo íbamos a ver hoy día. Ah, ya. No se ría, profesor, porque me pone nervioso, dijo la compañera. Oiga, profesor, y entonces usted al Centro de Conciencia Áptica le va a enviar a Jaime su correo. Nos confirmaron.
Hoy No día- sé, no, si no estoy diciendo nada raro porque Conciencia Áptica tiene un correo. Sí, si no puede enviarla a nosotros directamente. Bueno, O sea, a mí me parece como contacto Jaime Ursúa. Me lo volvió a confirmar la profesora Mónica, a pesar que le dije que revisara el no, tema. Y es No, que no, él si es, como la contraparte, porque el delegado viene de la carrera. Ya, Por eso aparece él. ya. es que yo creo que nos puede llegar más rápido a nosotros. ¿En serio? Puede Las ser, chicas me pero entienden, está bien que se lo mande al profe. Corresponde igual. pero Ya. con copia a nosotros. Ya. Para que llegue más rápido. Se lo podemos Gracias. mandar, profe, el nuestro correo. Se lo va a mandar por el chat. Espera. Para que lo mande a las dos personas. Perfecto. Sí. Un momento. Ah, ¿cómo puedo hacerlo? Ya. Después, no sé si alguien se puede hacer cargo, que no sé cómo hacerlo, porque no sé su nombre completo. La lista de los que se quedaron, los 11 que se quedaron, que merecen un mínimo, un medio puntito extra para la evaluación final. Está bueno eso. Aguantaron Ya, hasta... profe, ahí está el correo. Perfecto. Para que, aparte de mandarlo a Jaime, si lo adjunta a nosotros, igual sería bueno. Ya. A recibirlo esta semana. No, no es por usted, profesor, no es por usted. Todavía estamos grabando, por si acaso. Yo. No, lo más porque cada vez que hablo